Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esto que se llama Link Cristiano. Mi nombre es Eliseo Galindo, soy un pecador como todos los demás, buscando la verdad de Dios a través de su palabra, el Verbo, Yeshua HaMashiach, es Jesucristo nuestro Señor. Bienvenidos, Shalom, Shalom. Espíritu del Santo Dios, ven a este presente hoy, revélanos la gloria de tu reino. Espíritu del Santo Dios, ven a este presente hoy, revélanos la gloria de tu reino. Con el poder de tu gloria, cúbrenos, vida nueva fluirá de ti, la verdad de tu reino, muéstranos con el poder de tu gloria. Poder de tu gloria, cúbrenos, Espíritu del Santo Dios, ven a este presente hoy, revélanos la gloria de tu reino. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este programa que se llama Link Cristiano. Salón. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, bienvenidos a este programa de Link Cristiano. Vamos a hablar sobre Pentecostés. Pentecostés es una fiesta ordenada por el Señor en la Biblia. ¿Sí? No es una fiesta judía, no es una fiesta católica, no es una fiesta de los pentecostales, no es una fiesta de ciertas sectas religiosas, es una fiesta ordenada por el Señor en las Escrituras. Digamos que es una fiesta porque se celebra. ¿Qué vamos a celebrar? Pues vamos a empezar con las Escrituras explicando qué es Pentecostés, o en el hebreo conocido como Shavuot, que significa semanas. Entonces vamos a ir inicialmente a las Escrituras en el libro de Levítico, capítulo 23, versículo 15. Dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, o sea, el Shabbat, desde el día que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Aquí hago un paréntesis. Desde el día que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida fue en primeros frutos, que son de las fiestas de Pesach, de las primeras fiestas de Pesach. La primera fiesta, el sacrificio del cordero, el pan en levaduras y la ofrenda mecida, la gavilla o primeros frutos. Sí, esas son las primeras fiestas. Recordemos también que el Pesach, en el sacrificio del cordero, fue cuando nuestro Señor Yeshua HaMashiach fue el sacrificio de él. En Hatmasach, en panes en levadura, fue cuando nuestro Señor Jesucristo fue sepultado. 3 días y 3 noches, 3 noches y 3 días, porque el día, según las Escrituras, comienza al caer la noche. Entonces, 3 noches y 3 días estuvo sepultado, y en la fiesta de primeros frutos
el de la ofrenda mecida, de la gavilla ofrenda mecida, nuestro Señor resucitó para gloria de nuestro Padre Eterno. Y ahora vamos a seguir contando con esto, que se llama Shavuot o Pentecostés. Vamos a volver a empezar desde el versículo 15. Contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, Shabbat. Contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh. De vuestras habitaciones o vuestras casas traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Yahweh. Esas son unas medidas que usaban en la antigüedad. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año, sin defecto, un becerro, y 2 carneros serán holocausto a Yahweh, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de los gatos para Yahweh. Ese era el versículo 18. En el versículo 19 ofreceréis además un macho cabrío por expiación, 2 corderos de un año de sacrificio, ofrenda de paz, y el sacerdote les presentará como ofrenda mecida delante de Yahweh, con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa sagrada a Yahweh para el sacerdote. Y convocaréis ese mismo día santa convocación, día apartado, día Kadosh. Ningún trabajo siervo haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis, por vuestras generaciones. No dice que tenéis que estar donde quiera que habitéis, será por vuestras generaciones. Amén. Bueno, entonces aquí ya explicaba lo de la fiesta, ¿sí? Vamos al Éxodo, al libro de... Vamos al Éxodo capítulo 19, versículo 1. En el versículo 1 vamos a leer un fragmento de Éxodo capítulo 19. Recordemos que en el Éxodo 20 es cuando ellos reciben las tablas de los 10 mandamientos. Aquí en el versículo 19 es un poquito antes. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel, recordemos también que cuando ellos salieron los hijos de Israel salieron de Egipto, ellos sacrificaron un cordero y pusieron la sangre del cordero en el marco de las puertas, formando la letra Taf, ¿sí? Que significa pacto. Entonces, de ahí viene la fiesta de Pesaj. Entonces, en el mes tercero, más o menos, estamos hablando de los 50 días, más o menos, entonces habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon allí Israel desde el monte. Moisés subió a Yahweh y lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si eres oído a mi voz, escucharéis mi voz y guardaréis mi pacto, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Más adelante, en el mismo capítulo, dice en el versículo 16, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y una espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que está en el campamento. Y Moisés sacó del campamento del pueblo para recibir al Señor, al Yahweh, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte de Sinaí humeaba, porque Yahweh había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera.
El sonido de la bocina iba a un aumento en extremo, el sonido de shofar. Sí, en el hebreo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Yahweh sobre el monte Sinaí y sobre la cumbre del monte, y llamó Yahweh a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y aquí, este era hasta el versículo 20. En el versículo 21, el Señor les ordena que no tienen que subir por 3 días, ni pueden tener relaciones, ni nada de eso por 3 días, porque pues va a darles el regalo. ¿Qué regalo? En el capítulo 20 del Éxodo habla. Capítulo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Yahweh tu Dios, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y ahí empiezan los 10 mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ojo con eso, no hagas imágenes de Dios, del Eterno. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahweh, tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Yahweh, tu Elohim, en vano, porque no hará por inocente al que tomares un nombre en vano. Acuérdate del Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es Shabbat. Aquí dice reposo. Para Yahweh, tu Elohim, no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está entre tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el Shabbat y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh, tu Dios, te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estos son los 10 mandamientos. Y todo el pueblo estaba aterrorizado. Vamos a seguir con las escrituras, pero ahora vamos a... Bueno, aquí va a hacer un paréntesis aquí en el Éxodo. ¿Por qué leí los 10 mandamientos? Porque ese era el pacto que estaba haciendo con el pueblo de Israel. Y en el Hechos, vamos a ir al Hechos capítulo 2. ¿Sí? Este es Hechos capítulo 2. Versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones, piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó una multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban todos atónitos y maravillados, diciendo: Mira, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos a nosotros hablar cada uno nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Nosotros somos partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en otras regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Yahweh. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de monstruos. Amén. Bueno, después de eso, Pedro habla y se convierte en 3.000 personas.
Bueno, esto también es bueno porque en el versículo, póngale cuidado, en el versículo 37 más o menos del mismo capítulo Hechos 2, versículo 37 dice: al oír el discurso de Pedro, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautizados a cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua HaMashiach para perdón de los pecados, y recibiréis el don de el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Elohim llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos a esta perversa generación. Así que a los que recibieron su palabra, póngale cuidado, versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron a aquel día 3,000 personas. Amén. Y perseveraban, dice 42, versículo 40, y perseveraban con mayúscula en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. También en el Éxodo pasó algo contrario, pero más adelantico, ¿sí? O más atrás. Bueno, después lo buscamos. Bueno, vamos al tema principal, que es Pentecostés. Entonces, Pentecostés en el hebreo se conoce como la fiesta de Shavuot, pero también se conoce como la fiesta de Siman Matan Torah. ¿Qué significa? Significa regalo de la Torah. El Matan era el regalo que el novio, ¿verdad? Sí, estamos hablando de un noviazgo, de una ketubá. ¿Sí? Una ketubá es como un compromiso de boda. ¿Sí? Entonces, el novio enviaba a la novia antes de la boda. Era una señal de amor. Entonces, ¿cuál era la señal de amor? Entonces, en Shavuot, frente al Sinaí, el Eterno dio a su pueblo el regalo de la Torah. ¿Qué es la Torah? Todo el mundo dice: la Torah es la palabra de Dios, la Torah, la Biblia. La Torah significa instrucciones, ¿sí? La Torah no es la Biblia. La Torah son las instrucciones del Eterno que las dio en el monte Sinaí. Esa es la Torah. Son los mandamientos de Dios que dio en el monte Sinaí y durante sus 40 años recorriendo el desierto. Esa es la Torah. Les dio instrucciones, cómo deben vivir, cómo deben andar, como cuando vayan a entrar a la tierra prometida. Todo esas eran las instrucciones. Esa era la Torah. Eso lo dio como una muestra de su amor por la novia Israel. Ok, se celebraba el compromiso de boda. El novio puso en sus manos, la novia, era Israel, la Torah. Después, pues se rebelaron, pasó lo del becerro de oro, y contrario a lo que pasó en Hechos, aquí está, por eso quería resaltar eso de Hechos. Cuando hicieron el becerro de oro, el Señor Yahweh se enojó tanto. Voy a buscar la palabra, la escritura exacta, no la encontré rápidamente porque pues el video tiene que llevar su tiempo, pero en ese momento murieron 3,000 personas o sea, 3,000 personas que fueron los que se postraron ante el becerro de oro, ¿sí? Esas 3,000 personas murieron por causa de su idolatría. Esto es algo que es bueno saberlo, porque ellos pensaban que estaban alabando a Yahweh.
Ellos no estaban alabando al becerro. Ellos dijeron, Moisés se murió allá, lleva 40 días allá en el monte y no sabemos si está vivo, si está muerto. Aarón, háganos un becerro. Y entonces él hizo el becerro y entonces celebremos a Yahweh, celebremos al Señor, celebremos al Padre Eterno. Pero resulta que cuando Dios vio, fue un becerro. Están adorando al becerro. Y entonces ahí fue cuando murieron las 3.000 personas. Por eso es bueno entender que las imágenes no agradan al Señor. Bueno, entonces, a partir de eso, entonces el Señor Moisés dijo, ¿quiénes están conmigo? ¿Y quiénes están con el becerro? Entonces, todos los únicos que se quedaron con Moisés fue la tribu de Leví. Por eso el Señor cogió a la tribu de Leví como únicos sacerdotes del pueblo. Por eso los sacerdotes todos tenían que ser de la tribu de Leví, los famosos levitas. Los sumos sacerdotes serán los descendientes directos de Aarón, el hermano de Moisés. Bueno, sin salirnos tanto del tema, estamos hablando de Shavuot, de Pentecostés. Entonces, cuando Yeshua vino aquí a la tierra, también vino a dejar su regalo a la novia. ¿Y en cuándo fue? En Shavuot, cuando él ya había ascendido al cielo. 50 días después de que él haya resucitado, él estuvo 40 días en la tierra con los discípulos, comiendo, enseñándoles, hablando, y a los 40 días ascendió al cielo y 10 días después ellos recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés. Pero el regalo, ese era el regalo. Entonces, el Yeshua, ¿sí?, le dio a la novia, Israel, no voy a decir la iglesia, porque el pueblo elegido es Israel, ¿sí? Nosotros somos el pueblo elegido del Señor, y si tú recibes al Señor, tú empiezas a pertenecer, empiezas a ser israelita para el Señor. Esto es un misterio enorme, pero es una realidad. Entonces, el Ruach de santidad, el Ruach HaKodesh, el espíritu de Elohim, el Espíritu Santo, el novio coloca en el corazón de la novia la Torá. ¿Qué es la Torá? Las instrucciones, la que tuvo el compromiso de bodas. Vamos rápidamente al libro de Jeremías. Pero lo escribo, Jeremías, capítulo 31, versículo 31. 31 dice, aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Aquí están separados Israel y Judá. Judá son los judíos. Israel son las 10 tribus que se separaron de Judá en el tiempo de Salomón, pero quedaron esparcidas por todo el mundo, y es lo que hoy nos llamamos la iglesia. Realmente somos el pueblo de Israel, que el Señor está juntando a sus ovejas por todo el mundo. No como el versículo 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, versículo 33, después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y seguimos, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Entonces, es un hermoso pecado. Es un hermoso regalo, perdón, qué pecado, un hermoso regalo. Entonces, ¿qué fue lo que nos regaló? La Torá,
Yeshua, ¿no? Regaló la Torah en el corazón, en la mente, y nos regaló también el Espíritu Santo, cargado con sus dones. ¿Cuáles son sus dones? Entonces, vamos a hablar primero de los dones del Espíritu Santo y después vamos a hablar de cómo se compone el Espíritu Santo. Entonces, 1 Corintios capítulo 12, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Yahweh hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para aprovechar, para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro don de sanidad por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, o sea, distinción de espíritus, distinción de cosas raras, a otro diversos géneros de lenguas, idiomas. Tú vas a poder entender muchos idiomas por el mismo espíritu, y a otra interpretación de esas lenguas. O sea, hay unos que saben hablar la lengua hebrea, otros sí, pero no la entienden. Hay otros que están encargados de interpretación de lenguas. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, no son varios espíritus, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es el Mesías. Esos son los dones del Espíritu de santidad. Pero hay también lo que llamamos los 7 espíritus de Yahweh. No es que Yahweh sean 7 seres, no es que Yahweh sean 3 seres, no es que Yahweh sean 2 seres, no, son 7 espíritus de Yahweh, y esos espíritus son el espíritu de santidad, santo quiere decir apartado totalmente, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor a Yahweh. Entonces, espíritu de santidad, 1, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor a Yahweh. ¿Cómo le demuestro esto? Vamos a Isaías, capítulo 11, versículo 1. Esto es una profecía sobre Yeshua, antes de que viniera. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Bueno, ¿quién es Isaí? Isaí era el padre del rey David. ¿Sí? Entonces, saldrá una vara del tronco de Isaí, entonces un descendiente de Isaí, pues obviamente descendiente del rey David, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento, de temor a Yahweh. Y le hará entender diligentemente en el temor de Yahweh. No juzgará según la vista de sus ojos, ni razonará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, o sea, su cinturón, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Isaías capítulo 11, versículos 1 al 5. Ahí están los 7 espíritus del Eterno. Entonces, bueno, lo hermoso
de recibir el Espíritu de Santidad en Pentecostés no es solo hablar en lenguas. ¿Sí? No es solo hablar lenguas. No es solo yo soy el pastor, yo soy el apóstol, No. Recibir la gloria del Eterno en nuestras vidas. Recibir que Él haga su obra. Él restaure nuestras vidas, restaure nuestras familias, nuestros matrimonios. Somos casados. ¿Sí? Restaure cada una de nuestras cosas. Voy a ir a Levítico capítulo 25, versículo 8. Digamos que eso sería como un Pentecostés de años, ¿sí? Shavuot de años, ¿sí? Lo que llamamos el año de jubileo. Dice, versículo Levítico, libro de Levítico, capítulo 25, versículo 8. Y contará 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente el shofar en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y aquí está, en el mes séptimo, la fiesta de Yom Teruah o día de trompeta. Se suena la trompeta. A los 10 días de Yom Teruah es el día de Yom Kippur o el día de la expiación. ¿Sí? 7 años, 7 por 7, 49 años. En el séptimo mes tocar la trompeta en el día de Yom Kippur. Y santificarás el año 50 y pregonarás la libertad a la tierra, a todos sus moradores. Ese año será año de jubileo y volverá cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Entonces, el año 50 será jubileo. Aquí ya está la orden de no sembrar, no cegar, porque la tierra dará su propio fruto para que se sostengan por durante 2 años, mientras termina el año de jubileo y mientras vuelven a cosechar los siguientes años. Entonces, al terminar el año 49, en 7 semanas, el shofar suena en Yom Kippur, ¿sí? Y se escuchará el shofar por toda la tierra, ¿sí? Entonces, en día Yom Kippur, suena la tierra, se liberarán los esclavos, se declararán libres, perdonarán las deudas. Aunque cada 50 años hay una celebración de libertad, la tierra debe descansar. Jubileo viene la palabra Yobel, que significa gozo, sonido de alegría. Entonces, proféticamente, sería un Pentecostés de años. Y, pues, proféticamente, en ese Pentecostés de años, como descendió el Espíritu de Santidad, de pronto, en ese día, en el día de las trompetas, en Yom Teruah sonarán las trompetas, sonarán el grito y vendrá 10 días para que nos arrepentamos y venga nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, volverá el dueño a su tierra a restaurar nuestro planeta. Proféticamente hablando, si estoy equivocado, pues que Dios me perdone, no pasa nada, pero si no estoy equivocado, pues, pero lo más seguro es que el Señor llegue para las fiestas de trompetas. Entonces, Shavuot, se recibe el Espíritu Santo, se recibe la Torah en el corazón, se recibe la Torah, recibieron la semana en tablas. En el tiempo de Moisés murieron 3.000 porque se postraron ante un becerro de oro. En el tiempo de los apóstoles, en el libro de Hechos, nos muestran que se convirtieron 3.000 personas. De aquí en adelante, cada Shavuot, cada Pentecostés, se sigue transformando en nuevas vidas. Esperemos el Espíritu de Santidad, pidamos al Señor que nos ilumine, que nos lleve con su Espíritu Santo y que rehaga nuestras vidas,
que nos haga nacer de nuevo y que bendiga a cada una de nuestras almas, nuestras vidas, nuestras familias, que nos ayude a restaurar, pero dejémoslo trabajar. Sí, dejemos que el Señor trabaje en nuestra vida, porque a veces nosotros nos ponemos a ayudarle y lo que hacemos es devolver la bendición y otra vez estamos en círculo y no vamos a salir de ahí. Dejemos que el Señor trabaje y recibamos el Espíritu de Santidad, aceptemos a nuestro Señor Yeshua Mashiach, que murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, y que restaure nuestra tierra cuando sea el día. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Yeshua HaMashiach, por esta palabra, por este hermoso tema. Espero que cada persona que haya escuchado, Padre Santo, entienda y sea de provecho para cada uno de ellos, en el nombre de Yeshua HaMashiach, por el poder de tu Ruach HaKodesh. Amén y amén. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias a todos, cada uno de ustedes, bendiciones, shalom, shalom, no se les olvide, el Espíritu Santo siempre está alrededor de nosotros, debemos aceptarlo, debemos recibirlo si queremos, ¿sí? Él no nos obliga a nada, si lo quieres recibir, solo pídelo, Él está ahí, tan cerca como tu mismo aliento. Bendiciones, shalom para todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Link Cristiano.